bendiga en esta noche. Que le bendiga más. Amén. Gracias porque usted está aquí en esta noche y en esta noche en particular. Porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Estamos en la capacitación de líderes y ya hemos hablado, el mes pasado hablamos de la responsabilidad de un pastor hacia la congregación. Pero esta noche vamos a hablar de la responsabilidad que tiene la congregación hacia el pastor. Y yo le quiero dar gracias que usted esté aquí. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted va a apreciar más ese trabajo. Y usted va a ser diferente. Yo le garantizo que usted va a ser diferente. Y pongámonos sobre nuestros pies y vamos rápido a la palabra. Porque para mí es muy importante, hermano. Y nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar considerando los versos 12 al 13. ¿Me confirman con un amén? Amén. Pues se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Herbie, dirígeme en oración. Amén. Puede sentarse. Estaba verificando las estadísticas y es lamentable porque la palabra nos enseña que los suicidas no entran al reino de los cielos. Mas, sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, en los últimos 15 años, tiene una tarifa de un 25% de suicidios pastorales. 25% de nuestros pastores se han quitado la vida. Algo triste, algo penoso, algo que nos estremece, porque todos los que conocemos la palabra sabemos cuál es el fin de todas estas almas. No estoy jugando. Puede ser que Dios en su misericordia infinita les haya dado la oportunidad en el último momento de arrepentirse y ellos poder partir al cielo con el Señor. Eso solamente lo sabe Dios. Amén. Pero es alarmante este número. Y usted dirá, 25% de 100 es mucho, hermano. Y más cuando Dios dice que quiere que todos que vengamos al arrepentimiento y seamos levantados con Él hacia el cielo. Pero ¿sabe qué? Hay una responsabilidad bien grande de la iglesia para con los pastores. Y si usted lee este capítulo de Primera de Tesalonicenses, si usted lee el capítulo 5 completo, usted podrá ver que Pablo le escribe a los hermanos en la fe en Tesalónica y los exhorta a que tengan una buena relación entre ellos como congregación y entre sus líderes espirituales. Y leí este verso porque hay una palabra bien importante en este verso que me hace pensar en los pastores. Y él dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y usted dirá, Amanda, yo trabajo.
Pero fíjese la otra parte que dice, y os presiden en el Señor. Esta palabra presiden me dice a mí de quién está hablando específicamente. Porque nosotros tenemos uno que preside esta casa. Los demás dirigimos. Eso es lo que enseñamos en el instituto. Hay un presidente en esta casa. Los demás somos directores de departamento. Y el que nos preside, ¿quién es? José Durán. Así que esta porción bíblica yo la dirijo a los pastores. Y Pablo nos está diciendo, oye, a los que presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando de nuestro pastor y de todos los que hemos sido llamados al pastorado de parte de Dios. Y fíjense que estoy diciendo a los que hemos sido llamados porque hay otros que se llaman ellos mismos. Y mira lo que dice en el 13. Que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por causa de qué? De su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, de su esmero. Esa es la obra. Pablo le está haciendo un llamado a la iglesia. Oye, a quien Dios te ha puesto al frente, es tu responsabilidad. Cuidarlo, amarlo y tomarlo en estima. Y mientras yo me preparaba con este estudio de esta noche, yo decía, wow, un 25% de pastores que se han quitado la vida. ¿Qué habrá pasado en esas congregaciones? ¿Qué llevaron a estos hombres de Dios a tomar esa drástica decisión? ¿Qué los movió, hermano, a jugar con lo más preciado que Dios ha puesto en sus manos, que es la salvación? Y yo quiero decirle a usted que Pablo nos está pidiendo, empezando desde el versículo 12, y dice, reconozcáis, reconoce. ¿Qué quiere que reconozcamos? Hermano, que no todos los pastores pastoreamos por un sueldo. Y eso hay que quitárselo a la gente de la mente. No todos pastorean por un sueldo. Habemos muchos que pastoreamos por amor a Dios, por amor a este reino, por amor a nuestro llamado, por compasión. Esos son los más comprometidos. Y yo quiero hablar de nuestra responsabilidad, hermano, a nivel espiritual primero. Porque nosotros como congregación tenemos unas responsabilidades espirituales y también, vamos a ver por la palabra, unas responsabilidades físicas. Así que el pastor no está aquí porque él quiere estar. No está aquí porque no tiene a dónde ir. Él no está aquí porque se siente de alguna manera obligado a estar aquí. El pastor está aquí porque Dios le llamó y él respondió a ese llamado. Usted tiene que reconocer como iglesia el sacrificio y lo duro que ha sido, que fue y que seguirá siendo el dejarlo todo por obediencia a Dios y por amor. Y nosotros como congregación, hermano, tenemos que aprender a reconocer eso. Que estamos aquí, pero que tenemos una función, que no toda la responsabilidad es del pastor, que no todo el peso lo tiene que llevar el pastor, que no todas las responsabilidades las tiene que cargar el pastor y que no hay
necesidad de que Él jale la carreta solo. Reconocer que fue Dios quien lo puso aquí. Y estoy hablando aquí no solamente porque estoy hablando de Cristo Reina, a todas las congregaciones, a todos los hermanos en la fe que nos están sintonizando, tanto por Facebook Live o por YouTube. Hay unas cosas que la iglesia tiene que llevar a cabo para obedecer la palabra de Dios, que es que tenemos que cuidar, que estimar y que velar por quien nos preside. Y quien nos preside es el pastor. Dios quien lo puso aquí en autoridad sobre su vida espiritual, sobre mi vida espiritual, sobre su ministerio y sobre mi ministerio. Él es el administrador de todos los llamados que hay aquí y de todos los ministerios que puedan haber aquí. Así que la congregación tenemos que reconocer que Dios ha hecho un llamado a nuestros pastores. Tenemos que reconocer el esfuerzo que está llevando y que están llevando todos los pastores. Y que la dedicación con quien los lleva. Yo le voy a decir algo, hermano. La gente, y estoy hablando en general, tienen por costumbre de go with the flow. Y nosotros no estamos llamados a ir en la corriente. Nosotros tenemos que ser más observadores. Y no todo el que zapatea diciendo que es pastor, lo tenemos que llamar pastor. Yo tengo un pastor. Ni tengo 2, ni tengo 3, ni 4. Yo tengo un pastor. Y es uno solo el que me preside. Independientemente del llamado que Dios haya hecho a mi vida. Pero yo quiero que usted vea lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Y vaya conmigo rápido porque yo necesito que usted entienda esta noche que usted tiene una responsabilidad que un día le dará cuentas a Dios por ella. Hebreos 13, 17. Y dice, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. Pero no tan solo está diciendo obedece a tu pastor. Te está diciendo y sujétate a él. Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos tienen que trabajar, hermano. Ellos tienen que velar como quienes han de dar cuenta. Y no es que a lo mejor ellos vayan a dar cuenta, es que ellos van a dar cuenta por las ovejas que Dios le puso en sus manos. Pero usted como iglesia tiene que dar cuenta por el pastor que lo puso a usted en el arado. Al final todos tenemos que dar cuenta. Él por nosotros y nosotros por Él. Pero sin embargo vivimos y nos congregamos como si no fuéramos a dar cuenta. Y dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría. ¿A quién se está hablando? ¿A la congregación? No, nosotros tenemos que trabajar para que ellos sientan ¿qué? Alegría, gozo, satisfacción plena de estar aquí, de dirigirnos. Es Él el que tiene que sentir la alegría. Por tanto, ¿el trabajo de quién es? De nosotros. Pero estamos pensando que es Él el que nos tiene que hacer alegres a nosotros. No, hermano, es al revés. La congregación tiene que procurar que Él trabaje con alegría. ¿Y cómo podemos la congregación
causar esa emoción y ese sentimiento en él. Porque dice, y no quejándose, porque no es provechoso. No es provechoso para ningún líder, hermano, quejarse del trabajo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo va a recibir. Porque Dios no se glorifica cuando usted hace las cosas obligado. Porque Dios no se glorifica cuando usted hace las cosas por hacerlas para quedar bien con el hombre. Usted hace las cosas que tiene que hacer por amor a Dios. Y porque Dios es el que se glorifica. Porque la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Cristo. Y cuando la iglesia camina, cuando la congregación camina en el servicio por agradarle a Dios, Él se goza. Porque todo va como debe ser, ¿verdad? Todo va a ir caminando y llevándose y posicionándose en el lugar que debe estar. Porque todos lo hacemos para agradar a ¿quién? Para agradar a Dios. Y así que en Hebreos nos están exhortando como congregación. Es la responsabilidad de nosotros, la congregación, de causar en él alegría y gozo. Y tenemos una responsabilidad aún mucho mayor. Volvemos otra vez a Tesalonicenses. ¿Qué dice? Que recibir amonestación. ¿Verdad que sí? Eso está en el verso 12 del capítulo 5. Os rogamos, hermano, que reconozcáis, ese es el primer paso que debemos tener. Reconocer que a él lo llamó Dios y que no se llamó él mismo. Porque hay una diferencia bien grande entre un pastor llamado por Dios y uno llamado por sí mismo. Y ya eso lo hemos hablado, no lo voy a tocar. Y dice que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hoy en día, hermano, eso lo ponemos en un question mark. Porque hoy la iglesia quiere oír lo que le convenga. Hoy la iglesia quiere oír lo que quieren oír. Hoy hay que pintarle a la iglesia los sermones. Hoy hay que pintarle a la iglesia los estudios bíblicos. Hoy hay que pasar por el colador y esto es lo que quedó, pásalo de nuevo para lo último darte la agüita. La iglesia está cómoda. Pero ¿cuántas veces no escuchamos la expresión de que el pastor le está predicando esto, chisme ahí? Alguien se lo dijo. Y comenzamos, hermano, a cuestionar el mensaje. Alguien le fue con el chisme. Alguien le dijo, no, hermano, la realidad es que hay un Dios en el cielo y nos podremos esconder unos de otros, pero de Dios nadie se esconde y Dios siempre a lo suyo le va a revelar y Dios siempre a quien llamó, Dios le va a revelar. Por más que usted se esconda, Dios siempre le va a revelar a su pastor su condición. Usted lo quiera o no lo quiera. Dios no es bochinchero, como decimos en mi isla. Dios no es chismoso. Dios no está detrás de las puertas a ver qué escucha y qué no escucha. Dios, aunque estemos debajo de las piedras, ahí su ojo nos ve. Pero nos ofendemos cuando se paran los pastores aquí y nos dicen la verdad de nuestra condición. Y para no hacernos sentir culpables, buscamos un culpable porque la culpa es ajena. Y es más fácil decir, a alguien le fue con el chisme. Y nos atrevemos, hermano, a ir y decirle, eso fue por mí, ¿verdad? Faltándole el respeto primero a Dios. ¿Usted sabe que eso es blasfemar contra el Espíritu? Cuando usted no acepta la amonestación, poniendo cualquier excusa,
usted está blasfemando contra el Espíritu. Es mejor que se quede calladito, que se ve más bonito y recíbalo, hermano. Total, la palabra de Dios como quiera va a hacer la obra si usted lo permite. Porque si usted no lo permite, no espere la obra. Así que es importante, hermano, que nosotros entendamos que la amonestación viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos mejores hijos. Porque Dios quiere que seamos mejores cristianos. Porque Dios quiere que seamos mejores líderes. Porque Dios quiere que seamos mejores padres. Porque Dios quiere que seamos mejores esposas y mejores esposos. Los esposos los echamos al lado. Así que hoy en día la iglesia se ha vuelto humanista. ¿Y sabe lo que es humanista? Carnal. Lamentablemente el enfoque de la congregación en muchos ya no es Dios. Ahora vemos a la iglesia porque me siento comprometida o comprometido con el pastor. Por la razón que sea. Porque tengo parte, o porque me llamó, porque me dijo que no me vio, o por la razón que sea, hermano. Pero muchas veces llegamos aquí por compromiso. ¿Y usted cree que eso le causa felicidad al que nos preside? No, hermano, eso no causa felicidad. Obligue a alguien a estar donde no está, donde no quiere estar. Eso no es motivo de gozo. Eso no es motivo de alegría. ¿Y saben qué? Que nosotros los pastores sabemos. Nos damos cuenta, hermano. Hay un espíritu que redarguye. Hay un espíritu que habla. Y se llama el Espíritu Santo. Vamos a la iglesia porque no quiero que digan nada de mí. Y llegamos, hermano, que nos sentimos que verdaderamente traemos una cruz bien pesada. Y convertimos el peso de la cruz en congregarnos. Cuando el congregarme no debe ser el peso que traiga mi cruz, sino alivianar mi carga. Porque en congregarme eso trae, hermano, bendición. Y la cruz, que se debe hacer más suave, menos pesada, el venir a la iglesia hace que pese más. Y tenemos una responsabilidad. Vamos a la iglesia, pues por el simple hecho que la costumbre me lleva a la iglesia. Estoy acostumbrada a omitirla. Hoy es día, hoy es día de culto. Hoy es día de culto. Me acordé a las 7:05 que era día de culto. Me acordé a las 6:30, hoy es día de culto. Qué pesado, man. Y esa no debe ser la actitud del cristiano. Y esa no debe ser la actitud del creyente. Y usted dirá, Imanda, ¿por qué tú traes todas estas cosas? Porque yo quiero que usted entienda, hermano, cuál es nuestra responsabilidad como congregación. Y la hay, y es pesada, y es grande. Recuerde siempre que usted va a dar cuenta por quien le preside. Porque Dios le dejó instrucciones a usted en la palabra. Las características de una iglesia humanista o carnal puede ser, hermano, muchas. La falta de compromiso, las excusas. No lo vemos como pastor, sino como maestro de escuela. Porque a los maestros son los que se le llevan las excusas. No vine hoy porque estaba enferma, no vine ayer porque tenía dolor de cabeza, no vine. No, yo fui maestra secularmente y se lo puedo decir. Había personas que mataban a la abuela 3 veces en un mismo mes. Se le olvidó que lo mató la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Como maestra yo me conozco todos los truquitos. Y ponemos excusas, hermano.
Y no nos damos cuenta que nuestras excusas se las damos a Él, pero las recibe ¿quién? Dios. Dios es quien recibe nuestras excusas. Es Dios quien recibe nuestra falta de compromiso. Es Dios quien recibe nuestra negligencia como congregación. ¿Y usted sabe qué es un negligente? Un irresponsable. Y actuamos delante de Dios de manera irresponsable. ¿Sabe por qué? Vamos al Salmo 1, versos 1 al 2. Dice el Salmo 1 del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Una iglesia espiritual, hermano, no cuestiona la palabra de Dios. Un cristiano espiritual o una iglesia espiritual no cuestiona el trabajo del que preside. No lo cuestiona, hermano. Y hoy en día queremos sujetar a Dios dentro de una caja. Y queremos que Dios trabaje dentro del perímetro que ya yo asigné para el Espíritu Santo. Porque queremos controlarlo todo. Y en nuestro deseo de controlar, controlamos o creemos erradamente que controlamos al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y no podemos, hermano. Nunca Dios va a entrar en su cajón. Hay una sola opción. ¿Usted entra al cajón de Él o no entra? Es así de sencillo. O usted hace la voluntad de Dios o no la hace. Usted se compromete o no se compromete. Usted hace o no hace. Pero de la misma manera en que queremos encajonar a Dios en un espacio, también queremos encajonar a nuestros pastores. Y esperamos que sea el pastor que haga lo que yo quiero. Y esperamos que sea el pastor que haga lo que yo deseo, a mi conveniencia. No, hermano, esto no es así. Y muchos se enojan y se van. Porque abrieron la caja y como el pastor no cupo, pues me voy. Sí, hermano. Sí. Porque cuestionamos. Porque esperamos que todo el mundo se rija por lo que yo creo que es como debe hacerse las cosas. Y esto no trabaja así. La palabra dice que Dios ha puesto pastores conforme a su corazón para pastorear. No conforme al corazón de Nereida, ni de Ervin, ni de nadie. Es conforme a su corazón. Y yo les voy a decir que el corazón de Dios es eterno. Es inmenso. Es grande. Y hay cosas que nosotros no vamos a entender. Una iglesia, hermano, espiritual y no humanista, que yo le voy a decir, hay iglesias humanistas, hoy en día llueven. Iglesias puramente carnales. Carnales. Eso de Tampa para arriba, ¿verdad? Hoy hay iglesias, hermano, que tienen que cuestionar su forma de vida. Porque no son ejemplo para nadie. Líderes, pastores, que no son ejemplo para nadie. Y nosotros caminamos como si no tuviéramos ninguna responsabilidad. Un cristiano humanista o carnal
cuestiona la amonestación, cuestiona el mensaje, cuestiona el por qué está hablando de este tema y de estas cosas. Eso es la mente carnal. Pero el que es espiritual, una vez oye la palabra, comienza a identificarse consigo misma. Espérate que ya Dios me cachó. Espérate que ya Dios está hablándome. Cuando Dios habla, hermano, es porque le está dando una oportunidad. Preocúpese cuando Él no hable. Y hay una diferencia entre una congregación carnal y una congregación espiritual. La congregación tiene, hermano, que deleitarse en la palabra de Dios, sea dura, sea no tan dura. A veces, yo una vez escuché esta expresión hace muchos años, que decía, bueno, no hay visita, todo el mundo abre el paraguas para que no se moje. Mire, hermano, esa expresión a mí me movió las dos esferas cerebrales, de verdad. Porque un cristiano que abre el paraguas para no mojarse, no le interesa lo que Dios tiene que decirle. La palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios no es fuerte. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, hermano, no es para unos sí y para otros no. La palabra de Dios es para todos. Aunque en el momento a mí no me haga falta, yo la voy a echar en mi bolsillo. Porque en una semana yo no sé si la tengo que sacar para comérmela. Pero esto pasa en las iglesias espirituales. La congregación debe entender que el pastor está cumpliendo con un mandato. Y vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y aquí vamos a entrar en cuáles son sus responsabilidades como congregación. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4. Anótelo para que usted se lo lleve si no lo puede encontrar. Porque 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿quiénes? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán ¿qué? La sana doctrina, y no ¿qué? Teniendo corazón de oír. Comezón, de oír. Se amontonarán ¿quiénes? Los maestros. ¿Y qué más? ¿Conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted sabe lo que son fábulas? Leyendas. ¿Usted sabe lo que son leyendas? Cosas que no son ciertas, que no son verdades. Y nosotros, hermano, no vivimos mentira. Nosotros vivimos verdad y se llama Jesucristo. Y Dios le está haciendo un llamado al pastor. Amonesta, regaña, exige. Porque estamos en los tiempos, hermanos, donde hay comezón de oír. Pero falsos maestros se han levantado. Falsos pastores se han levantado y han dañado la imagen de la iglesia. Y nos toca a nosotros, a los espirituales, a volver ese testimonio como era el de antes. Que inste, reprende, exhorta.
Y nos enojamos, hermano, porque él está, ¿qué? Obedeciendo a Dios. ¿Usted ve cómo anda la iglesia? De al revés. Lo que debe ser para nosotros motivo de gozo, lo que debe ser para nosotros regocijo de escuchar la palabra de Dios tal como es, nos ofende. Nos enojamos. No, el pastor está zafado últimamente, yo ¿para qué voy hoy? No, hoy la segunda parte de aquel tema, olvida lo que me quedo en la casa. Y es nuestra responsabilidad, hermano. Ahora bien, volvamos otra vez a Tesalonicenses. No hemos terminado con eso. Y dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿A quién? A los que nos presiden. ¿Quiénes son los que nos presiden? Los pastores. Con mucha estima y amor por causa de su trabajo. Y yo le voy a decir, en toda relación hay un principio moral. Y Pablo, este principio moral, lo dejó establecido en las epístolas, específicamente en la de Efesios. En Efesios 5, versos 28 al 32. Y búsquelo porque ahí hay unas palabritas, hermanos, que son muy claves. Y mientras usted lo busca, yo lo voy a leer para ganar tiempo. Efesios 5, desde el verso 28 al 32. Y dice así este principio moral. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El que ama a su pastor, a sí mismo se ama. El que no ama a su pastor, ¿qué problema tiene? El que no ama a su pastor va a estar siempre hablando mal de él. El que no ama a su pastor va a estar siempre señalándolo. El que no ama a su pastor va a estar de una cara frente a él y detrás de él otra cara. Exactamente. Él les dice hipócrita, yo les digo más bonito, sepulcros blanqueados. Fíjense cómo Pablo compara una relación con Cristo y la iglesia. Si yo te amo, me amo yo misma. Por eso es importante, hermanos, que las congregaciones aprendan a amarse, aprendan a tolerarse, aprendan a tratarse, aprendan a soportarse. Porque la palabra nos dice que si no lo hacemos con nosotros mismos, no lo hacemos. Si usted no ama, usted no se ama a usted mismo. ¿Y quién puede aborrecer su propio cuerpo? Es lo que dice la palabra. Ahora bien, el principio de toda relación basada en el Señor es el amor. Y el que ama a sí mismo, se ama. Pero Tesalonicenses me está diciendo que yo tengo que estimar y amar a quien me preside.
Y yo le voy a decir, hermano, cuando yo vi en la definición de estas palabras, yo quiero decirle, hermano, que me impresionó. Me impresionó. Dice aquí en Efesios, es quien el que la sustenta. Hablando de la relación, es quien la sustenta. Y usted sabe qué es sustentar. Es mantener un cuerpo en un lugar sin que se caiga. Sustentar. Si yo quito mi mano, ¿qué va a pasar con la botella? Se va a caer. Usted sabe que la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí es sustentarlo. Es sostenerlo. Es levantar sus brazos. Esa es su responsabilidad y es la mía, independientemente del llamado que yo tenga. Yo soy oveja de este prado. Y cuando la congregación no está para sustentar, para sostener, para evitar que el que nos preside se caiga, le quitamos el gozo. Hubo una guerra una vez y Moisés subió. Y estaba él comandando y dirigiendo desde arriba de una montaña. Pero habían unos abajo que miraron y dijeron, espérate, nos damos cuenta que mientras Moisés levanta las manos, el pueblo gana. Pero cuando se cansa y las deja caer, pierde. Ah, no, pues espérate, vámonos. Y dice la palabra que estos hombres fueron a donde estaba el líder y cada uno tomó un brazo y lo levantó y lo dejaron arriba hasta que ganaron la guerra. Estos dos no se cansaron porque entendieron que cuando su líder está de pie, nosotros somos victoriosos en él. No todo lo que pasa en la iglesia es culpa del pastor nada más. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si los líderes se ausentan, si la congregación se ausenta, ¿quién sostiene sus brazos? ¿Quién va a mantener los brazos de él arriba? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Somos pastores, pero ¿tenemos una capa contra las balas? No. Tenemos un cinturón como Batman que los sacamos batimóviles y baticos. No, hermano. Somos hombres y mujeres también como ustedes, con padecimientos y no padecimientos, con debilidades y fortalezas, con virtudes y defectos. Nosotros no somos Superwoman ni Superman. También nosotros necesitamos gente que nos levante las manos, porque nos cansamos. Y no es que nos cansamos de pastorear. Es que muchas veces, hermano, nos cansa ver la misma condición en la misma persona. Por más que le predicamos, por más que le enseñamos, por más que le ayudamos, por más que le dirigimos, no vemos crecimiento. Y eso, hermano, trae cansancio. Y resta gozo, porque trae preocupación. ¿Qué está pasando en este hermano? Y tenemos que dar más rodillas todavía. Es responsabilidad de la iglesia mantener los brazos de él arriba. Porque mientras él tenga los brazos arriba, la iglesia, Cristo reina, gana batalla, gana la guerra. ¿Y cómo yo puedo mantener los brazos de él arriba? Vigilando. Vigilando al enemigo, hermano. Vigilando a quien venga a destruir. Y usted me va a perdonar por lo que voy a decir. Usted me va a perdonar, pastor. Pero las cosas que han pasado aquí es porque la iglesia no ha visto su responsabilidad. Nos toca a nosotros vigilar, pero le hemos dejado todo el trabajo a él. Él es el pastor que vigile él. Él es el pastor que ore él. Él es el pastor que se prepare él. No, hermano, usted va a dar cuentas por esto también. Usted va a darle cuentas a Dios por la vida de él.
Usted va a darle cuentas a Dios por lo que Él ha querido hacer. Y usted y yo no lo hemos permitido. Mire que me estoy incluyendo yo. Le tenemos que rendir cuentas a Dios. Nosotros estamos llamados a subirle los brazos. Y no a criticarlo cuando se vea cansado. Es mantener un cuerpo en un lugar sin caer. Es hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición. Eso es sustentar. Nuestra responsabilidad como congregación no es cuestionar decisiones, hermano. Aquí hay que cuestionar nuestras responsabilidades. ¿Las estamos llevando a cabo? ¿Las estamos haciendo bien delante de Dios como congregación? ¿Cómo yo puedo ayudar a sostenerle los brazos a mi pastor? ¿Hay oración? Vamos para la oración. Él no tiene por qué orar solo. Esto es de todos, hermanos. El barco es nuestro, de todos nosotros. Él es el que lo está dirigiendo. Pero la realidad es, hermano, que cuando yo siento algo mío, yo lo cuido, yo lo protejo, yo velo para que nada malo le pase. Y se supone que usted sienta lo mismo cuando usted llega aquí o cuando usted se va de aquí. Cuidarlo. Yo lo voy a definir lo que es cuidarlo. Cuidar es ocuparse de una persona que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionarle lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Esa es la definición que me dio a mí, cuidado. Ahora bien, es procurar a una persona la vigilancia o las atenciones necesarias. Esta es otra definición de cuidarlo. Para evitarle algún mal o peligro. Wow. Entonces, gran responsabilidad le ha puesto Dios a la congregación. Es vigilar las cosas necesarias de Él y si algún mal o algún peligro le rodea. ¿A quién le corresponde velarlo? A nosotros, hermanos. ¿Estamos cumpliendo con lo que la palabra nos dice como congregación? No, hermano. Porque entendemos que es Él el que tiene que cuidar de nosotros. Porque entendemos, hermano, que es Él el que tiene que cubrir nuestras necesidades. Porque entendemos que es Él el que tiene que velar. Y la realidad es que nosotros tenemos la misma participación hacia Él. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Mire lo que el Salmo 127:1 dice. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela quién, la guardia. Nosotros somos esa guardia. Nosotros somos los edificadores. Pero estamos acostumbrados a ver al pastor como es el que tiene que velar y él es el que tiene que edificar. No, hermano, y en toda relación es te doy y me das. Todas las relaciones son así. Yo te doy y tú me das. Tú me amas y yo te amo. Porque amar es una decisión. Y usted decide si ama o no ama. Con la misma facilidad que decide odiar o no odiar. Así que es importante, hermano. Como iglesia, Dios nos ha dejado una gran responsabilidad. Somos los responsables de velar y de vigilar. ¿A quién? A quien Él ha puesto para presidirnos. Eso es amar y eso es estimar. Eso es amar y eso es estimar.
Tenemos que velar por los más débiles. Tenemos que cuidar a los más débiles. Velar, hermano, por dónde Satanás quiere entrar para dañar. Si los celos ministeriales, hermano, le abre una puerta enorme a Satanás, pues vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con eso. Hay pan para todos. Somos muchos. Quizás diferentes horas de comida. Quizás diferentes tiempos de comida, pero todos al final vamos a comer. No hay por qué apresurarse. No hay por qué empujar a nadie. No hay por qué quitar a nadie. Lo bueno de Dios es que tiene para todos. Atenciones necesarias. Yo le voy a ser honesta. Y si estoy mintiendo, que él me corrija. Yo llevo aquí ya para 8 años. Nunca, ever, he visto al pastor coger unas vacaciones. Nunca. Las pocas veces que ha salido, ha sido para trabajar o en Cuba, o en Santo Domingo, o en México. ¿Cierto o falso? Nunca lo he visto tomar unas vacaciones. ¿Y cuántas vacaciones no tomamos nosotros al año? Cada vez que nos da la gana. No nos importa posición, no nos importa nada. Me voy, decidí, me voy. Yo misma. Y nos vamos y regresamos como si nada. Renovaditos, descansaditos, quemaditos con el suntan. Pero ¿cuántos hemos visto aquí que él no sale de vacaciones? Hermano, y él necesita descanso. Yo estoy hablando de mi pastor, no estoy hablando de más ninguno. Yo conozco el mío. Y del mío voy a hablar porque es el ejemplo de I'm sorry. Pero la realidad es, hermano, que cuando nosotros nos vamos de vacaciones pensamos, wow, esta es la segunda vez que me voy de vacaciones este año, el pastor todavía no se ha ido. Ocho años o más. Y nunca lo he visto de vacaciones. ¿Y usted se cree que yo no me preocupo? Claro que yo me preocupo. Y usted debería también. Porque él necesita un tiempo. Y más ahora de honeymoon. Alábalo. Hermano, él necesita descansar. Pero es responsabilidad de nosotros. De velar por él. De cuidarlo. De protegerlo. A mí no me gustaría que ningún pastor más subiera el % de los 25 que se han asesinado. Yo no quisiera que ese número siguiera creciendo, hermano. Primero porque son almas que se pierden y segundo porque el ejemplo que estamos dando a la iglesia no es el correcto. El mensaje no es el correcto. Es nuestra responsabilidad, hermano, como iglesia, velar por las necesidades de nuestro pastor. Atenciones necesarias. El descanso, hermano, es necesario. El que él coma y que en su casa haya comida es necesario. Y nos toca a nosotros, porque en Primera de Tesalonicenses el Señor nos está diciendo, ámalo y estímalo. Y estimar es estar pendiente, es cuidar, es proteger, es velar. Es agradecimiento. Yo estimo el trabajo que él hace. Yo estoy agradecida por el trabajo que él hace. Estoy agradecida de Dios por la fuerza que le da para que él pueda seguir hacia adelante. Aún si nosotros no queremos caminar. Yo voy a cerrar con un testimonio. No lo iba a decir, pero lo voy a decir, hermano. Quizás usted se ha preguntado muchas veces por qué Yamanda no está pastoreando.
Pero yo le voy a decir la verdad. Cuando mi esposo falleció, yo me vi sola, con 4 hijos, varones. 2 comenzando su carrera de medicina en psicología en la universidad y otros 2 menores. A William, que fue el que vino el domingo pasado, en la noche que mi esposo falleció, yo lo tuve que llevar a un hospital psiquiátrico porque él se volvió loco por la muerte de su papá, porque nadie le esperaba. Y yo era pastor 24/7, de las que usted llama a cualquier hora y contesta, de las que usted necesita a cualquier hora y está ahí, de las que hay que hacer, vamos a hacer, de las que hay que, vamos para allá, igual que nuestro pastor Durán. Y el momento en que más necesité el support de mi congregación, no la hallé, no la encontré, me sentí sola. Y usted dirá, pero Dios, yo sé que Dios estaba conmigo, hasta hoy lo sé, y eso yo no tengo ninguna duda. Por eso no soy el número del 25%. No soy el número del 25% porque Dios me sustentó. Pero mi crisis no vino a raíz de la muerte de mi esposo, fue de su enfermedad. Fue mucho tiempo de enfermedad. Fueron muchas noches que dormí en un piso frío de un hospital. Para el otro día lavarme la cara y decir, voy a pastorear. Voy a llamar a mis ovejitas a ver cómo están. Vamos a que esté en el hospital y vamos a orar por él. Pero cuando la pastora Magda necesitó 2 por lo menos que le levantaran los brazos, no había. Y me enfermé. Después que enterré a mi esposo, mi cuerpo explotó. Todo ese estrés, todas esas situaciones explotaron y me llevaron a mí a una cama. Y estuve en esa cama postrada semanas. Y mis hijos, que apenas tenían 20, 21 años, preparándose para ellos predicar, para que la obra no se cayera. Pero ¿sabe qué, hermano? Nunca recibí una llamada, pastora, voy a orar por usted, para que Dios la mejore. Pastora, voy para allá a hacerle un caldito. O pastora, voy para allá a barrerle la casa. Nadie, ni uno. Ni uno, hermano. Por eso yo le digo que gracias a que Dios me sustentó, yo no hice el 26%. Porque yo sé a quién yo he creído. Un hijo que por la muerte de su papá no supo lidiar con ella. Emanuel, que es el que viene los domingos, 10 años cuando su papá falleció, y le echó la culpa a Dios de que el papá había muerto. Y yo tuve que lidiar con eso, porque no tenía nadie que pudiera sentarlo y decirle, no, eso no fue así. Y un día mi hijo de 10 años me dijo, me estoy volviendo loco, sácame de aquí. Los recuerdos de mi papá me perturban. 10 años, hermano. ¿Y era el pastorado o la vida de mis hijos? ¿Sabe por qué? Porque no hubo una congregación que entendiera el misterio de cuidar, de amar y de estimar al pastor. Por eso yo aprendí a ser fiel a él. Porque yo sí puedo ponerme en sus zapatos. Porque yo sé todo el dolor que pasa en el corazón de un pastor. Que mientras usted está durmiendo, nosotros estamos, mire, orando por usted. Que mientras usted está comiendo, nosotros estamos dándole de comer a otro. Que mientras usted está bien de salud, nosotros estamos mal de salud, pero tenemos que seguir para adelante. Porque usted le da el dolor de cabeza y se queda en la casa. Pero si a los pastores nos duele la cabeza, tenemos que venir como quiera. Que si usted está destornudando o tosiendo mucho, se quedó en su casa.
Pero aunque nosotros estemos ardiendo en fiebre, tenemos que venir a la congregación. Porque si no, se molestan, se ofenden y se sienten abandonados. Tenemos una responsabilidad grande delante del pastor. Y de la misma forma en que Él dará cuentas por usted, usted va a dar cuenta por Él. Dios le bendiga. Gracias, sierva.